Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más de la Universidad Mariano Galvez, presentando un video del curso de redes de computadoras 1. Este video se compone de 3 módulos, cuál sería el módulo 1 respecto a las redes de computadoras. Vamos a ver la clasificación de las redes. Vamos con la primera, que sería PAN o Personal Area Network. Para llevar a cabo un intercambio de datos, los terminales modernos como smartphones u ordenadores portátiles permiten asociarse ad hoc a una red. Esto puede utilizarse por cable y adoptar la forma de una Personal Area Network o PAN. Vamos con la LAN. Dice, si una red está formada por más de un ordenador, esta recibe el nombre de Local Area Network o LAN. Una red local de tales características puede incluir a 2 ordenadores en una vivienda privada o a varios miles de dispositivos en una empresa. Asimismo, las redes de instituciones públicas como administradores, colegios, etc. también son redes LAN. Tenemos un diagrama de una red LAN. Vamos con la siguiente, la red MAN o Metropolitan Area Network. Es una red de telecomunicaciones de banda ancha que comunica varias redes LAN en una zona geográficamente cercana. Por lo general se trata de cada una de las sedes de una empresa que se agrupan en una MAN por medio de líneas arrendadas. Para ello entran en acción routers de alto rendimiento basados en fibra de vidrio. Tenemos el diagrama de una MAN. Vamos ahora con las WAN o Wide Area Network. Son redes de área amplia, se extienden por zonas geográficas como países o continentes. El número de redes locales o terminales individuales que forman parte de una WAN es en un principio ilimitado, mientras que las LAN y las MAN pueden establecerse a causa de la cercanía. En las WAN entran en juego técnicas como IP, MPLS, PDH, SDH, SONET y ATM. Vamos con las GAN o Global Area Network. Una red global como Internet recibe el nombre de Global Area Network. Sin embargo, no es la única red de ordenadores de esta índole. Las empresas que también son activas a nivel internacional mantienen redes aisladas que comprenden varias redes WAN y que logran así la comunicación entre los ordenadores de las empresas a nivel mundial. Y por último vamos con la VPN o Virtual Private Network. Una red privada virtual es una red de comunicación virtual que utiliza la infraestructura de una red física para acceder a sistemas informáticos de manera lógica. Lo más común es utilizar Internet como medio de transporte, ya que este permite establecer la conexión entre dos ordenadores a nivel mundial. La transferencia de datos tiene lugar dentro de un túnel virtual erigido entre un cliente VPN y un servidor VPN. Vamos con las topologías de redes. Vamos con la primera, que sería la topología NIO. Es un tipo de topología de red simple en donde las estaciones de trabajo se encuentran conectadas entre sí en forma de un anillo. Forman un círculo entre ellas. La información viaja en un solo sentido, por lo tanto, si un nodo deja de funcionar, se cae la red. Vamos con la topología de árbol. Es una de las más sencillas, como su nombre lo indica. Las conexiones entre los nodos están dispuestas en forma de árbol con una punta y una base. Si un nodo falla, no se presentan problemas entre los nodos subsiguientes. Cuenta con un cable principal llamado backbone que lleva la comunicación a todos los nodos de la red. Red de bus o topología de bus, ¿no? Se basa en un cable central, el cual lleva la información a todas las computadoras de la red en forma de ramificaciones, de modo que la información viaja de manera secuencial hacia los nodos de la red. Representa una desventaja su distribución secuencial de datos, por lo que si se interrumpe el cable central, la red queda inutilizada. Topología de estrella. Acá la distribución de la información va desde un punto central o un host hacia todos los destinos o nodos de la red. Se puede notar que el host realiza todo el trabajo. La desventaja es que si un nodo falla, la red continuará trabajando sin inconveniente, aunque depende del funcionamiento del host. Topología de malla. Definida como topología de trama, se trata de un arreglo de interconexión de nodos entre sí.
Su importancia radica en que la información puede viajar en diferentes caminos, de manera que si llegara a fallar un nodo, se puede seguir intercambiando información sin inconveniente alguno entre nodos. Y por último, la topología híbrida. Es una combinación de dos o más topologías diferentes para adaptar la red a las necesidades del cliente. De este modo podemos combinar las topologías que deseemos, obteniendo infinitas variedades. Seguimos con el modelo de referencia OSI. El modelo OSI se divide en 7 capas de manera descendente. Vamos con la séptima capa, que es la capa de aplicación. Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software como navegadores web y clientes de correo electrónico dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Vamos a ver, ahí está la capa de aplicación. Vamos con capa de presentación. Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la comprensión de los datos. Dos dispositivos de comunicación que se conectan entre sí podrían estar usando distintos métodos de codificación, por lo que la capa 6 es la responsable de traducir los datos entrantes en una sintaxis que la capa de aplicación del dispositivo receptor pueda comprender. Capa 5, capa de sesión. La capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. La capa de sesión garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que se estén intercambiando. Tras esto cerrará sin demora la sesión para evitar desperdicio de recursos. Capa de transporte. La capa 4 es la responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica, antes de proceder a ejecutar el envío a la capa 3, tomar datos de la capa de sesión y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños llamados segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos y construir con ellos datos que la capa de sesión pueda consumir. Capa de red. La capa de red es la responsable de posibilitar las transferencias de datos entre dos redes diferentes. Si los dos dispositivos que se comunican están en la misma red, entonces no habrá falta de esta capa de red. La capa de red lo que hace es fragmentar en el dispositivo emisor los datos de la capa de transporte en unidades más pequeñas llamadas paquetes y rearmarlos después en el dispositivo receptor. La capa de red también busca el mejor camino físico para que los datos lleguen a su destino. Esto se conoce como enrutar. Capa de enlace. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, salvo que lo que hace es facilitar la transferencia de datos entre dos dispositivos ubicados en una misma red. La capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los rompe en trozos más pequeños denominados tramas, al igual que la capa de red. La capa de enlace de datos es también responsable del control de flujo y de errores respecto de esa comunicación dentro de la red. La capa de transporte solo realiza esto último respecto de comunicaciones entre redes. Y por último, la capa física. Esta capa incluye los dispositivos físicos que participan en la transferencia de datos, como los cables. Se trata de la capa en la que los datos se convierten en una secuencia de bits, que es una serie de unos y ceros. La capa física de ambos dispositivos debe consensuar además una convención de señales que permita distinguir los unos de los ceros en ambos dispositivos. Vamos con modelo TCP/IP. Esto se divide en capas, específicamente 4. Dentro del modelo TCP/IP existen 4 niveles o capas que hay que tener en cuenta. Podemos ver. Vamos con la capa de enlace. Es la primera capa del modelo y ofrece la posibilidad de acceso físico a la red. Capa de red proporciona el paquete de datos o datagramas y administra las direcciones IP.
Se considera esta capa la más importante y engloba protocolos como IP, ARP, ICMP, IGMP y RARP. Capa de transporte. Permite conocer el estado de la transmisión, así como los datos de enrutamiento y utilizan los puertos para asociar un tipo de aplicación con un tipo de dato. Vamos con la capa de aplicación. Es la parte superior del protocolo TCP/IP y suministra las aplicaciones de red tipo Telnet, FTP o SMTP que se comunican con las capas anteriores. Con esto se finaliza el módulo número 1. Vamos a continuar con el módulo 2, que sería el de transmisión de datos. Vamos con los medios de transmisión guiados. Vamos primero con cable coaxial. Está conformado por un conductor central cubierto por una capa conductora cilíndrica. Es usado con frecuencia en sistemas troncales o de largo alcance que transmite señales múltiplex con un importante número de canales. Ventajas: el cable coaxial transmite datos a muy alta frecuencia y grandes distancias. Desventaja: necesita más amplificadores que en el cable de par trenzado para la transferencia de datos. Vamos con un cable de par trenzado. Consiste en un cable conformado por un conjunto de pares de hilos de cobre, conductores asociados entre sí, con el propósito de disminuir el ruido de la diafonía con un mayor número de cruces por unidad de longitud. Se mejora el comportamiento ante el problema de la diafonía existentes en tipos básicos de pares trenzados: apantallado, blindado o con blindaje, o no apantallado, sin blindar o sin blindaje. Vamos con fibra óptica. La fibra óptica es un cable conformado por un núcleo de vidrio cubierto por material refractivo y una protección exterior. Esta fibra transporta datos entre sus extremos por medio de pulsaciones de luz. Es más rápida y segura para la transmisión de datos con baja atenuación. Permite un gran ancho de banda y cubre largas distancias. Ventajas: la seguridad, ya que es muy difícil interceptar este cable e intervenir la señal. La velocidad de hasta 1 gigabit por segundo. Desventaja es el costo por metro de este cable. Vamos con los medios no guiados. Vamos primero con ondas de radio. Las ondas de radio permiten la transmisión de información análoga como en radio y televisión. También es muy usado para transmitir datos digitales. Este medio admite la transmisión a largas distancias usando como canal de transporte del aire, llegando a muchos lugares. Vamos con microondas. Los microondas son ondas de radio pero con mayor frecuencia, por lo tanto tienden a viajar en línea recta. Por esto, las antenas de transmisión y recepción deben estar alineadas sin obstáculos. Este tipo de transmisión de datos se usa generalmente para cubrir distancias globales por medio de satélites geoestacionarios. Vamos con luz infrarroja. Funciona de forma similar que las microondas. Las señales infrarrojas viajan en línea recta, por lo tanto, el transmisor y el receptor deben estar alineados y sin obstáculos. Se usa principalmente en redes locales de corta distancia debido a la dificultad que supone alinear los haces de luz. Vamos con cableado estructurado. Son elementos de cableado estructurado. Cableado horizontal. Se refiere al cableado sistema de distribución que corre horizontalmente entre el techo y el suelo, de ahí su nombre. Se compone de dos elementos básicos: rutas y espacios horizontales, que se encargan de, además de distribuir y soportar el cableado horizontal, conectar el hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones, según se define en la norma EIA/TIA 568. Este cableado contiene el mayor número de cables individuales de toda la instalación. Vamos con cableado vertical. También conocido como backbone o cableado troncal, proporciona las interconexiones entre de entrada y servicios del edificio, cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones. Este cableado es el encargado de realizar la conexión vertical entre los diferentes pisos de un edificio, estableciendo los medios de transmisión, puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas necesarias. La norma EIA/TIA 568 prevé la necesidad de ubicar la transmisión de cableado vertical a horizontal en habitaciones independientes llamadas armarios de telecomunicaciones, al menos una por piso. Vamos con cuarto de comunicaciones. Se conoce así a la sala en la que se alojan y centralizan todos los elementos que componen el sistema de telecomunicaciones: los cables, accesorios de conexión, dispositivos de protección y demás equipos necesarios para conectar el edificio a los servicios externos. Estos cuartos se deben diseñar de acuerdo a la norma EIA/TIA 569. Vamos ahora con dispositivos de red.
Los dispositivos de red son los equipos físicos necesarios para la interacción y comunicación del hardware de una red informática. Se utilizan para conectar un ordenador y otros dispositivos para que puedan compartir archivos y recursos. Cada dispositivo cuenta con características de enlace de alcance por separado que varían de acuerdo a los escenarios y requisitos de la red. Vamos por último con subnetting. El subnetting o subneteo es la técnica de subdividir una gran red de IP física en varias redes lógicas más pequeñas, de forma que cada una de estas subnets funcionen como una red individual al respecto a envíos y recepción de paquetes, aunque sigan perteneciendo a una misma red principal y a un mismo dominio. Este proceso debe ser realizado cuidadosamente para así no desaprovechar direcciones IPv4. Para la realización de esta técnica se establece como dirección única al router que hace la conexión entre red e Internet. Sin embargo, pueden existir varios hosts ocultos, por lo que el número de hosts que quedan disponibles para el administrador aumentará de forma considerable. Vamos con el módulo número 3, que sería el de transporte de datos. Vamos con TCP y UDP. Vamos primero con TCP. Transmission Control Protocol es un protocolo orientado a la conexión que utilizan los dispositivos para comunicarse a través de Internet. Es uno de los principales protocolos en redes TCP/IP. Vamos con UDP. User Datagram Protocol es un protocolo sin conexión. Sin embargo, a diferencia de TCP, no garantiza la entrega de datos ni verifica los errores. UDP envía continuamente datos al destinatario sin comprobar que éste los reciba. Vamos con DNS, DHCP, HTTP y HTTPS. Vamos primero con DNS. DNS, el sistema de nombres de dominio, es el directorio telefónico de Internet. Las personas acceden a la información en línea a través de los nombres de dominio como ninetimes.com o espn.com. Los navegadores web interactúan mediante direcciones de protocolo de Internet IP. El DNS traduce los nombres de dominio a direcciones IP para que los navegadores puedan cargar los recursos de Internet. Vamos con DHCP, perdón. El DHCP es una extensión del protocolo Bootstrap o Boot, desarrollado en 1985 para conectar dispositivos como terminales y estaciones de trabajo sin disco duro como un boot server, del cual reciben su sistema operativo. El DHCP se desarrolló como solución para redes de gran envergadura y ordenadores portátiles, y por ello complementa al BootTP, entre otras cosas por su capacidad para asignar automáticamente direcciones de red reutilizables y por la existencia de posibilidades de configuración adicionales. Vamos con HTTP. El HTTP del inglés Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertextos es el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web, es decir, el código que se establece para que el computador solicitante y el que contiene la información solicitada puedan hablar un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red. HTTPS. Protocolo de transferencia de hipertexto seguro. Es una versión segura del protocolo HTTP que utiliza el SSL y el TLS, protocolo para cifrado y autenticación. HTTPS está especificado por RFC 2818 mayo de 2000 y utiliza el puerto 443 de forma predeterminada en lugar del puerto 80 de HTTP. Vamos con SMTP, POP3, IMPA, FTP, TFTP. Vamos con SMTP. Simple Mail Transfer Protocol, por sus siglas en inglés, es un protocolo o conjunto de reglas de comunicación que utilizan los servidores de correo electrónico para enviar y recibir email. POP3. POP3 es un protocolo antiguo que originalmente se diseñó para usarse en un solo equipo. A diferencia de los protocolos modernos que usan la sincronización bidireccional, POP3 solo admite la sincronización de correo unidireccional, lo que solo permite a los usuarios descargar correos electrónicos desde un servidor a un cliente. Por este problema, las cuentas POP3 carecen de la mayoría de las funciones básicas que pueden encontrarse en servicios más modernos. Vamos con IMAP, un protocolo de acceso a mensajes de Internet. Con cuentas IMAP,
Los mensajes se almacenan en un servidor remoto. Los usuarios pueden iniciar sesión en varios clientes de correo electrónico, en equipos o dispositivos móviles y leer los mismos mensajes. Todos los cambios realizados en el buzón se sincronizarán en varios dispositivos y los mensajes solo se quitarán del servidor si el usuario elimina el correo electrónico. Vamos con FTP. Las siglas de FTP significan File Transfer Protocol, que se traduce como protocolo de transferencia de archivos. Como su nombre indica, se trata de un protocolo que permite transferir archivos directamente de un dispositivo a otro. Actualmente es un protocolo que poco a poco va abandonándose, pero ha estado vigente más de 50 años. Este protocolo funciona entre ordenadores que estén conectados a una red TCP, que significa Transmisión Control Protocol o protocolo de control de transmisión. Este protocolo TCP da soporte a muchas tecnologías, entre ellas a Internet. Para que te hagas la idea, la familia de protocolos que forman Internet se llama TCP/IP. Vamos con TFTP. Son las siglas de Trivial File Transfer Protocol. El protocolo TFTP puede utilizarse para transferir archivos a través de redes y entre ordenadores. FTP es una forma más sencilla de transferir archivos comparado con FTP y SFTP. El protocolo TFTP no suele utilizarse para transferir archivos a través de Internet, ya que no es tan seguro como FTP y SFTP. En su lugar, TFTP debería utilizarse para transferir archivos dentro de tu red de área local para garantizar que tus archivos estén protegidos. Ahora vamos con redes inalámbricas. Vamos con área de alcance. Se clasifican de modo similar a las redes alámbricas. WPAN, siglas Wireless Personal Area Network, red inalámbrica de área personal. Tiene un rango máximo de 10 metros, por lo que sirve para uno o dos usuarios máximo que se encuentran juntos. Este tipo de tecnologías incluye el Bluetooth, Zigbee, etc. El WLAN, siglas de Wireless Local Area Network, red inalámbrica de área local, es el estándar de comunicaciones en la que se basan las tecnologías Wi-Fi, capaces de alcanzar una distancia mucho mayor en base a repetidoras, interconectando diversos tipos de aparatos mediante ondas de radio. WMAN, siglas de Wireless Metropolitan Area Network, red inalámbrica de área metropolitana, redes de mucho mayor alcance capaces de cubrir hasta 20 kilómetros. WWAN, siglas de Wireless Wide Area Network, red inalámbrica de área amplia, emplea tecnologías de telefonía celular y microondas para transferir datos a lo largo de enormes distancias. Algunos de sus tipos de tecnología son GPRS, Edge, GSM, 3G, 4G o 5G. Vamos por rango de frecuencia. Dependiendo de qué parte del espectro electromagnético emplee para transmitir, podemos distinguir entre microondas terrestres. Empleando antenas parabólicas de unos 3 metros de diámetro, se emite una señal de microondas que posee un alcance de varios kilómetros, empleando frecuencias entre 1 y 300 Hz. Microondas satelitales opera en base al vínculo entre dos o más estaciones base a través de la intermediación de un satélite suspendido en la atmósfera. Cada satélite posee sus bandas de frecuencia específicas, pero tiene un alcance mucho mayor a una velocidad más alta. Infrarrojos. Emplea moduladores de luz infrarroja no coherente que, al estar alineados directamente o reflejados en una superficie adecuada, alcanzan entre 300 Hz y 384 THz de velocidad de transmisión de datos. Sin embargo, no puede atravesar las paredes. Ondas de radio. Emplea ondas de diversas frecuencias, AM, FM, HF, VHF, UHF, etc., para emitir y recibir señales de información, logrando una eficacia alta en cortas distancias, incluso a través de paredes, pero perdiéndose a medida que el receptor se aleja físicamente. Esto damos por concluido el módulo número 3. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.